Buenos días. El tema de hoy va a ser función referencial y función metalingüística, siguiendo con el tema de funciones de lenguaje que ya comenzamos desde la vez anterior. Iniciamos con función referencial. Esta función trata de sucesos reales y comprobables. Está presente en todos los actos comunicativos. Se da cuando el mensaje que se transmite puede ser verificable porque claramente reconocemos la relación que se establece entre el mensaje y el objeto. Fíjense bien, esta función nos habla de lo que dice acá, sucesos reales y comprobables. Al decir esto, estamos hablando de que es algo objetivo, claro y preciso. Dice que está presente en todos los actos comunicativos. Estamos hablando de nuestra vida cotidiana. Es aquella que se utiliza, en donde se utiliza el lenguaje denotativo. Denotativo significa que es el lenguaje primario o primitivo de las palabras. El lenguaje denotativo es el que utilizamos de manera cotidiana, contrario al lenguaje connotativo, que es el que utilizamos en poesía. Nos dice que prevalecen los sustantivos y los verbos. Se encuentran en los textos informativos, científicos y periodísticos. Fíjense bien, aquí es a donde está, porque en los textos informativos, científicos y periodísticos el lenguaje es claro y bien explicado. Se selecciona con el referente. Aquí esta parte del referente se refiere también al contexto. Nos importa de qué se está hablando y no quién habla. Su principal objetivo es informar. Los textos que la contienen se caracterizan por ser objetivos y unívocos. Objetivos quiere decir que es claro y preciso, como ya dije antes, y unívocos que solamente tienen un solo significado. Se caracterizan por aludir a lo extralingüístico, es decir, a nuestro entorno. Ejemplo, el hombre es un ser racional. Se usa cuando pretendemos transmitir una información sin hacer valoraciones sobre ella ni pretender reacciones en nuestro interlocutor. Esta función se centra dentro de los elementos de la comunicación en el mensaje, pero en las funciones del lenguaje está presente en el referente. Muy bien. Nos vamos con la siguiente función, que es la función metalingüística, para ver la diferencia que hay en esa. Aquí tengo este material. Nos vamos con función metalingüística. Bien, esta función es una constante en nuestras vidas. Les voy a decir por qué, porque aquí esta se centra en el código y parte esencial de muchos de nuestros intercambios comunicativos. Sin esta no podríamos aprender otras lenguas ni estudiar una lengua o un lenguaje en particular. Esto se refiere a nuestro lenguaje o nuestro código que utilizamos. En nuestro caso utilizamos el español y el español lo utilizamos para hablar de nuestra propia lengua, para mejorarla. Por ejemplo, en la clase de español hablamos del español, de oraciones, todo lo que es la clase de lingüística, oraciones, preguntas, el diccionario, todo eso está dentro de lo que es la función metalingüística. Cuando hacemos alguna pregunta o algo, estamos en la función metalingüística, pero estamos dentro de nuestro código del mismo idioma. Las expresiones metalingüísticas son típicas de las situaciones de aprendizaje de idiomas. En este caso estamos hablando de nuestro idioma español. Por ejemplo, aquí donde el alumno se la pasa preguntando por el significado de tal o cual expresión y el profesor va aclarando. En este caso, se cumple la función metalingüística porque tienen que estar hablando ambos el mismo código.
Bien, aquí está una imagen que dice, vamos a corregir. Cuando estamos corrigiendo palabras constantemente, estamos utilizando la función metalingüística. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un texto, ¿verdad? Donde aparece aquí este lapicito para corregir el texto. Dice, aquí están corrigiendo, bueno, supuestamente, un texto que se llama El perro genio, y al corregir el texto se utiliza la función metalingüística. Vemos esta imagen, dice, a través de esta función, el emisor utiliza el código, lo que les decía, nuestro código es nuestro lenguaje, en este caso código lingüístico, para hablar de este tema. Aquí no se utiliza otro código más que nuestro lenguaje. Bien, dice, ¿quién sabe el significado de la palabra zoología? Ella está hablando en español y ellos están contestando en español, por lo tanto se cumple la función metalingüística. El propósito de esta función es reflejar cómo se traduce la definición del concepto a una expresión o diálogo concreto. Por ejemplo, necesidad primero se escribe con C y luego con S. Aquí se cumple el propósito de la función metalingüística porque estamos aclarando cómo se escribe una palabra y utilizamos el código para aclararlo. Aquí en este otro ejemplo, dice, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir insidiosa? ¿Verdad? Aquí vemos una imagen y dice, esta pregunta es de tipo metalingüística porque está haciendo una pregunta que alude a un significado y estamos utilizando el propio código. Cuando se desconoce una palabra en nuestro lenguaje, se acude al diccionario para saber el significado. Igual también aquí, al acudir al diccionario, se está cumpliendo la función metalingüística. Tenemos aquí un cuadro explicando más claramente la función metalingüística. En el primero nos dice que es explicativa, se refiere al lenguaje o código, se manifiesta en definiciones y aclaraciones, como ya vimos anteriormente. Intención, ¿cuál es la intención de la función metalingüística? Compartir mejor el código. Las características es que es explicativa e interrogativa y está presente en diversos tipos, sobre todo en textos científicos. Bien, hasta aquí vamos a dejar este tema. Espero que esté clara la explicación. De todas maneras, vamos a hacer una tarea donde vamos a ampliar este conocimiento en la sección de tareas de Classroom. Nos vemos en la siguiente sesión.